vamos empezando, si os parece bien, con una pequeña introducción de por qué nos hemos juntado hoy aquí bueno, las personas que estamos y también hay gente que es externa a redes, pues también porque nos conozca un poquito, ¿no? Me consta que hay unas 30 entidades de redes o había inscritas unas 30 y otras 10, 12 de entidades de economía circular, social y personas, como ponía por ahí, no pertenezco a ninguna, ¿no? Pero bueno, con esa inquietud, ¿no? De conocer un poquito más. Hace unos meses, por no decir ya casi hace un año, habíamos preparado esta jornada o habíamos empezado a hablar de una jornada sobre entidades transformadoras y ese poder que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y aunque es un tema muy extenso, nosotros creíamos pues importante lanzar unas cuantas pinceladas, que es lo que intentaremos lanzar hoy. Como os comentaba, lo organiza el grupo de proyectos de Redes y Redes no deja de ser una asociación de 55 entidades, ¿vale? De las cuales todas tienen una vinculación al ámbito religioso. Tenemos como nuestro sueño, nuestro punto de unión es tener o ser un referente en incidencia política de cooperación y en educación transformación social, ¿vale? Intentando darles voz a todas aquellas personas que no la tienen, ¿vale? Agrupamos más de 10.000 personas voluntarias, 750 centros educativos y más de 36.000 personas colaboradoras. Dos puntos importantes en toda nuestra vida, que tampoco es muy extensa, son 15 años, alguno más, son las campañas de Si cuidas el planeta, combates la pobreza, que tiene todo el tema de Laudato Si detrás, en la que luego Pablo nos lo va a presentar más extendido, de una forma escueta también. Y luego también otra campaña que fue un exitazo y en la que seguimos trabajando es África, cuestión de vida, cuestión de vida, ¿vale? Que trabajamos durante 2009-2015, pero que seguimos trabajando hoy, haciendo pues esa incidencia en derechos humanos y empresas, ¿no? Pues todo el tema de extracción de minas y todo ese ámbito, ¿vale? Tenemos pues a varios ponentes hoy. El primero será Pablo, que nos va a hacer una pequeña introducción de todo este tema del triple balance, de la economía circular. Y luego tenemos varias entidades de esa economía social y circular. Tenemos a Banca Fiare, tenemos a Noes y Dafne, de tema de comunicación y tema web informático, y luego tenemos a Spanica, ¿no? Creo que lo he dicho bien, de todo el tema de comercio justo, ¿vale? Y entidades que van a comentarnos un poquito, que las van a introducir, pues tenemos a FIX, a la propia Redes y a Pueblos Hermanos, ¿vale? Y poquito más que decir. Como os decíamos, la reunión se está grabando. Dudas, preguntas que vayan surgiendo las podemos dejar en el chat y que habrá un ratito, pues eso, sobre las 5:30 o un poquito antes, un poquito después, según lo que nos vayan comentando los ponentes, pues eso, mesa redonda o preguntas que tengamos por ahí. Y para introducir un poquito a Pablo y quién es él y qué inquietudes le mueven, pues yo le pedía, nada, 3 líneas, ¿no? Saber que es de la Fundación Trabajo y Dignidad, ONGD promovida por las Hijas de San José y desde los inicios en redes. Se centra en mejorar la vida de las mujeres más pobres mediante proyectos productivos y educativos, enmarcado dentro de los principios de comercio justo y economía transformadora. Y Pablo, pues todas estas personas encantadas de escucharte y adelante. Abre el micro. El micro, Pablo. Perdón. Nada, gracias Iván, gracias a Redes, gracias a todos y a todas por estar conectados
aquí esta tarde, porque es precisamente de esta conexión entre todas las cosas de las que nos habla el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, de lo que vamos a hablar esta tarde. Fundamentalmente, voy a ver si la presentación se ve. ¿Me lo dices, por favor? A ver. Un segundito. A ver. ¿La veis? De momento no. Ay, vaya, por Dios. Segundo, ¿eh? Le voy a dar otra vez, a ver si... Vamos a ver, un segundito, le voy a presentar. A ver si la conexión quiere funcionar. ¿Se ve? Todavía no, Pablo. Si quieres, igual la puedo poner yo, no sé. Ah, pues si eres tan amable, Iván, porque... ¿Se nos ha ido? Vaya. Se ha desconectado, Pablo, sí. Estos problemas del directo. Voy a contactar con él. Y voy preparando mientras la presentación, a ver si vuelve. Igual es que tenía poca conexión. Mira, aquí está. Es Pablo, que te nos habías marchado. Pero abre el micro, que cuando te conectas se conecta ya sin el micro. Perdona. El micro. Voy a intentarlo otra vez, a ver si hay suerte. Y si no, la voy poniendo yo, no te preocupes, ¿eh? Fantástico. Lo vemos en un segundo y si no, ya te la paso a ti. Vale. Vamos a ver. No os preocupéis que la tecnología no nos va a ganar. Veremos. A ver. No sé si se ve. No. No te vemos, no la vemos. Estoy en ello, ¿eh? Un segundo, a ver. Sí, mejor la pones tú, Iván, porque no sé qué puede estar pasando, por favor. Yo te voy diciendo cuándo puedes ir pasando las diapositivas, si te parece. Adelante, pues. Ahí está. Genial, muchas gracias, Iván. Bueno, pues como os decía, gracias a todos por estar conectados, ¿no? Porque es precisamente... No te oímos, Pablo. Vaya, por Dios. Pues tengo el micrófono. Sí, Iván, yo le escuchaba. Sí, se escucha fenomenal. Sí, se le escucha, sí. Iván, ¿nos escuchas? Sí, perdón. Ah, vale. Bueno, superados estos problemillas técnicos, pues nada, comenzamos, ¿no? Como os decía, vamos a hablar de la conexión entre todas las cosas de la que nos habla el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, especialmente de la conexión entre las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que conforman redes y las entidades de la economía social y solidaria, ¿no? Una conexión fundamental, a mi modo de ver, para cumplir nuestros propósitos de misión, ¿no? De erradicar las causas. Y me gustaría, señalar la palabra causas de la pobreza y el deterioro ambiental, ¿no? Entonces, bueno, partiendo del hecho innegable de que todo está conectado, es fácil deducir que la huella de nuestras organizaciones, de cualquier organización, va más allá de su actividad principal, ¿no? Que en nuestro caso es la cooperación internacional. Nuestras organizaciones contratan servicios de software, servicios de comunicación, servicios de limpieza, catering, papelería, infinidad de productos y servicios de otras organizaciones, ¿no? Y todas estas empresas con las que contratamos generan impacto. Si contratamos con empresas con las que compartimos valores y compartimos misión, seguramente el impacto se multiplique, ¿no? Obrando el milagro, iba a decir. Bueno,
generando la realidad de la multiplicación del impacto. La realidad es que hoy en día, pues bueno, la palabra impacto está en las universidades, está en artículos, está en prensa, está en innumerables sitios, ¿no? Pero a mí me gustaría traer aquí un par de documentos que nos hablan del impacto, que son muy importantes para nosotros y que creo que merece la pena señalar. Iván, si me pasas la diapositiva, por favor. Aquí los tenemos, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce estos dos documentos. Son las encíclicas papales Laudato Si y Fratelli Tutti del Papa Francisco. En la encíclica Laudato Si, de la que ahora se cumplen 6 años, el Papa Francisco nos habla del impacto ambiental, y en la más reciente, Fratelli Tutti, nos ha estado hablando del impacto social, ¿no? Son dos documentos a tener en cuenta y que nos hablan de ese impacto que generamos con toda nuestra actividad económica. Entonces, lógicamente, ¿no? Como aquí viene una cosa, como todo está conectado, las organizaciones que quieren profundizar en su misión de construir un mundo más justo, Iván, si me pasas la diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos la verdad es que el Francisco se expresa mucho mejor que yo para decir lo que yo quiero decir, entonces me gustaría dejar esta cita unos segundos porque explica muy bien la relación entre los aspectos ambientales y los aspectos sociales que al final generan un impacto global que debemos tener en cuenta si queremos una gestión integral de nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, no nos detendremos porque yo creo que esta cita la conoce prácticamente todo el mundo, así que Iván, podemos pasar y centrarnos en 3 aspectos muy importantes, ¿no? Para las organizaciones que quieren profundizar en su misión de construir un mundo más justo. Deben mirar más allá de sus objetivos inmediatos de cooperación, interiorizar que todo está conectado, es decir, que cuando uno amplía el foco de lo que son su actividad de cooperación y se da cuenta de que en todas sus actividades genera impacto, puede hacer un ejercicio de reflexión para multiplicar ese impacto y que eso le lleve a asumir una gestión integral centrada en los cuidados, ¿no? El cuidado de los hermanos y el cuidado de la casa común. Y aquí, pues me gustaría hacer una pequeña pregunta, una pequeña reflexión, ¿no? ¿Cómo puede ser para los cristianos, para las organizaciones de inspiración cristiana, una actividad económica basada en los cuidados, ¿no? Los cristianos tienen 2 referentes en este sentido que son muy claros. Por un lado están las primeras comunidades cristianas que compartían vida y bienes, y por otro lado un lugar que me gustaría mencionar porque fijaros que se toma como referente para muchísimas cosas, pero no se toma como referente para la actividad económica, y es curioso porque precisamente allí se daba una actividad económica. Si eres tan amable, me pasas, Iván, la diapositiva. Y estamos hablando precisamente del Taller de Nazaret. El Taller de Nazaret, que es un lugar importantísimo pues, para todas las personas, para todos los cristianos, era un lugar donde había una actividad económica basada en unos valores de fraternidad muy importantes y que deben ser, a mi punto de vista, un foco, una luz de cualquier organización que quiere llevar una gestión integral basada en los cuidados. Entonces, si me pasas, Iván, la pregunta ahora, mejor dicho, las preguntas, es cómo aterrizamos esta mirada al Taller de Nazaret, por ejemplo, o a las primeras comunidades cristianas, para definir esa gestión. Entonces, ¿por dónde empezamos, no? Yo creo que lo primero que debe hacer una organización que se plantea hacer este tipo de cambio es hacerse una serie de preguntas. Una serie de preguntas que supuestamente tienen que ver con los cuidados y que yo he resumido en 1, 2, 3, en 6. ¿No? ¿Cuida la organización de los trabajadores y sus familias?
Cuida la organización a los clientes, consumidores, donantes y voluntarios. Cuida la organización a la comunidad donde desarrolla su actividad. Cuida la organización el medio ambiente. Cuida la organización de que los cuidados se den en toda su cadena de valor con sus proveedores, por ejemplo. Y una también muy importante, cómo reparte la organización sus beneficios. Estas 6 preguntas, ¿no?, que constituyen, digamos, la base para presentar, o sea, para generar una nueva gestión basada en los cuidados, nos permiten 4 cosas que yo creo que son muy importantes. Nos permiten conocernos mejor, nos permiten tener una información más allá de la información económica y de proyectos que ya tenemos disponibles, nos permiten elaborar estrategias para profundizar en nuestra misión y contribuir a la consecución de los ODS y nos permiten además contarlo. Estas 4 cosas son fundamentales, pero obviamente estas preguntas que yo os he puesto aquí son el comienzo, son unas preguntas muy genéricas que además están en abstracto. ¿Cómo podemos hacer para aterrizar estas preguntas? Y aquí aparece el gran invitado de esta tarde, que es el triple balance. Balance económico, social y ambiental. Si me pasas, Iván, que es precisamente el lema de esta jornada. Si me pasas para atrás, si eres tan amable, lo siento. No, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Al de las preguntas. ¿A este? Sí, muchas gracias, Iván. Perdón, que tengo aquí... No te preocupes. No, nada, que también yo me he liado un poquito y al final... vale, pues como os comentaba, ¿no? Vale. Estas preguntas que nos son la base para iniciar un proceso de triple balance, hay que concretarlas en una serie de indicadores. Para hacer esto, hay una serie de herramientas que nos lo facilitan. Por ejemplo, está el balance social que elaboran las entidades que operan en los mercados sociales y del que luego van a hablar las compañeras y en las que podemos entrar en sus páginas web para saber cómo lo hacen, ¿no? Como decía, voy a repetirlo porque me parece bastante interesante, la elaboración de un balance de estas características permite conocernos mejor, permite tener información añadida a la información económica y de proyectos de la que disponemos, nos permite elaborar estrategias para profundizar en nuestra misión y contribuir a la consecución de los ODS y nos permite contarlo. Entonces, una vez que hemos traducido estas preguntas relacionadas con los cuidados respecto a nosotros mismos y respecto a los proveedores con los que trabajamos en toda la cadena de valor, podemos elaborar un documento de balance. Ahora mismo Redes no tienen ni una herramienta que permita a sus entidades miembro realizar un balance de estas características, pero bueno, yo lo dejo caer por si fuese una buena idea ahora o en el futuro que impulsase una herramienta propia o la de un tercero adaptada para permitir a las organizaciones de redes el hacer un ejercicio de este tipo, que sería muy interesante y que probablemente permitiría, mediante ese ejercicio de autorreflexión, multiplicar el impacto social y ambiental positivo que tenemos en la sociedad. Dicho esto, si alguna persona en algún momento tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, puede hacerlo a través del chat, ¿no? Bien, pues una vez alcanzado este punto, Iván, si me pasas, por favor. Vale, podemos continuar. La pregunta es, una vez que sabemos dónde estamos, porque hemos realizado un balance social, un triple balance económico, ambiental y social, podemos preguntarnos por dónde empezar. Pues mira, una manera muy sencilla de empezar es utilizar criterios de licitación a la hora de contratar proveedores. Y como he dicho al principio,
una organización de nuestro tipo, aun siendo pequeñas, como son la mayoría de las organizaciones de redes, contratan muchísimos productos y servicios. Contratan papelería, contratan software, contratan comunicación, contratan limpieza, contratan catering, contratan servicios financieros, infinidad de servicios que bien contratados pueden multiplicar el impacto de nuestras organizaciones profundizando en nuestra misión. Entonces, a mí, de entrada, se me han ocurrido esta serie de criterios para licitar y, bueno, va siendo realistas. Al final tenemos un presupuesto y la relación calidad-precio pues es un elemento fundamental a la hora de contratar cualquier producto o servicio, ¿no? Pero eso no nos exime de pagar, por ejemplo, un precio justo, primas para proyectos colectivos que beneficien a la comunidad. La prefinanciación de los productos es un compromiso a largo plazo por parte de las entidades compradoras. Estos que son principios fundamentales del comercio justo los podemos extender prácticamente a cualquier licitación que realicemos. Luego también es muy importante en organizaciones como las nuestras a la hora de licitar pues el alineamiento con la misión. Aquí esto va por familias, ¿no? Pero parece lógico que una congregación que, por ejemplo, trabaje con mujeres buscando su empoderamiento, busque trabajar con empresas proveedoras que empoderen a esas mujeres. Tenemos, y también son muy importantes, los criterios sociales. Podemos primar a proyectos colectivos como pueden ser las cooperativas, la permanencia a redes de transformación social como pueden ser los mercados sociales, la propia Coordinadora Estatal de Comercio Justo o incluso redes, ya que es probable que cada vez nos encontremos con más organizaciones dentro de la red que también son proveedoras de productos y servicios. Podemos primar aquellas organizaciones que compran a proveedores desfavorecidos, aplicando prácticas laborales y salariales certificadas. Podemos evaluar también el porcentaje de beneficio de nuestros proveedores que se reinvierte en el proyecto o en proyectos sociales. Podemos fijarnos también en las diferencias salariales que existen entre el que más gana y el que menos gana a la hora de contratar. Esto no lo olvidemos. Parece mucha información, pero la verdad es que luego si contamos con herramientas como puede ser el balance social o cualquier otra herramienta de triple balance, ahí podemos ver toda esta información resumida de las diferentes empresas con las que podemos contratar y poder ver cuál es la que más nos conviene. También podemos y debemos, diría yo, fijarnos en criterios ambientales que se pueden evaluar pues, a través de, por ejemplo, certificaciones de producto ecológico. Y también es muy importante el hecho de la transparencia. El mero hecho de presentar un balance ya no es una cosa baladí, sino que es una cosa muy importante porque implica o refleja el compromiso de esa empresa proveedora probablemente con los otros 5 criterios. Y eso también es muy importante. O sea, no solamente nos facilita tomar una decisión a la hora de contratar a un proveedor, sino que nos dice probablemente que esa empresa ya por el mero hecho de hacer ese ejercicio puede merecer la pena. Entonces, yo he presentado aquí estos criterios de licitación, que obviamente pueden variar y luego cada organización puede elegir los suyos, pero puede ser un buen inicio, plantearnos un ejercicio así de cara a evolucionar en nuestra estrategia de impacto o de triple balance. Y bueno, me gustaría también, aprovechando que tengo aquí esta diapositiva, comentar que no solamente es importante evaluar un producto o un servicio, sino también evaluar la organización proveedora de ese producto o servicio, porque bueno, podemos encontrar que un producto o servicio de estas características se puede encontrar en lugares donde si se analiza a la empresa que los comercializa, pues tiene unas prácticas que dejan mucho que desear. No sé, me ocurre que igual podemos encontrar ciertos productos ecológicos en
en algunos establecimientos que igual no tienen una política pues muy ética hacia sus trabajadores, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores propios. Entonces, esto es ir valorando lo que más, lo que a nosotros más nos llena en cada momento, ¿no? Y luego hay un criterio previo que no está aquí, pero que hay que hablar claro. Al final el dinero mueve el mundo. Nosotros estamos en el mundo y casi como criterio previo y fundamental para poder conseguir un impacto y un cambio de verdad es mover el dinero de nuestras organizaciones, nuestro dinero a través de los canales de la banca ética. No te estoy haciendo publicidad, Laura, pero creo que hay que decirlo porque es así. O sea, es la principal palanca de cambio que hoy en día tiene la economía social y solidaria son las finanzas éticas. Sin dinero es probable que no se puedan desarrollar proyectos interesantes que salgan hacia adelante. Y para eso está FIARE, ¿no? Por último, hay un par de cosas que me gustaría mencionar, porque muchas veces te encuentras que te dicen, no, es que lo que ocurre es que no hay oferta suficiente para poder contratar de una manera diferente con organizaciones que hacen las cosas de manera distinta. Iván, si me pasas, por favor, si eres tan amable, la diapositiva, yo le diría que eso no es cierto. Me gustaría poner aquí esta imagen elaborada por el diario El Salto sobre las alternativas al oligopolio eléctrico, publicada hace un par de años, y ahora la cosa afortunadamente está mejor todavía, y vemos que sí que hay alternativas, pero esto es solo un ejemplo. Podemos encontrar alternativas a través de los mercados sociales, por ejemplo, en prácticamente todos los ámbitos de la economía. Y luego también me gustaría comentar, pues otro comentario que a veces escucho, que dicen, no, pues es que es cierto, sí, hay oferta, pero es que no me fío, no tienen mucha calidad o vete tú a saber. Entonces también me gustaría, pasamos la siguiente diapositiva, por favor, Iván, mencionar que eso tampoco es del todo cierto. Aquí os presento un estudio reciente de la OCU sobre la satisfacción con las compañías de electricidad, ¿no? En el que, qué curioso, la empresa que aparece en primer lugar es precisamente una cooperativa de comercialización y producción de energías renovables. En tercer puesto se encuentra Goyener, que es lo mismo o parecido. Y así sucesivamente. O sea, que es que en realidad no hay excusa. Tenemos la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente, tenemos la posibilidad de contarlo y tenemos la certeza de que haciendo las cosas distintas estamos profundizando en nuestra misión fundacional de combatir las causas que generan pobreza y deterioro ambiental. Y por último, me gustaría dar una pincelada, volver a Francisco, porque la verdad es que el Papa no tiene desperdicio. También se oye, no, es que esto es cosa de hábitos individuales, las organizaciones funcionan con otra lógica, esto es cosa de estilos de vida propia. Bueno, el individualismo nos lo quieren meter hasta en la solidaridad, y es que las cosas no son así. El cambio realmente para conseguirse tiene que ser en todos los ámbitos, y el ámbito comunitario es fundamental. Afrontar problemas sociales desde una perspectiva comunitaria es, yo creo, el gran avance que nos permite la economía social y solidaria, y que nosotros desde redes no deberíamos tener deberíamos estar completamente de acuerdo. Por eso me gustaría terminar mi pequeña introducción antes de dar paso a las compañeras para que os expliquen un poco más a fondo su relación con el balance social, las implicaciones que tiene, cómo se puede realizar y cuál es el impacto que se consigue, con esta cita de Francisco, que yo creo que merece mucho la pena, ¿no? La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. Por eso estamos aquí, por esto estamos en un webinar donde hay organizaciones reunidas, y porque pensamos que probablemente tenemos herramientas, tenemos posibilidades de generar un impacto más positivo y más duradero. Y con esto ya me callo, espero no haber sido pesados, y doy paso a Iván para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Pues... ¿Se me ve, no? ¿No? Sí, se me oye. Vale. Pues muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Pablo, por esta introducción. Hemos tenido esas pinceladas de cara a introducirnos un poco en la materia y en ánimo de eso, ¿no? De que empecemos con nuestra pequeña transformación. Y como todo suma, pues empecemos por engañar en casa al que tenemos al lado o la compañera que tenemos al lado en el trabajo y en las cuadrillas de amigos, amigas, como suelo decir yo, ¿no? Ir con estas pequeñas pinceladas. Pues muchas gracias, Pablo. Luego, si hay alguna pregunta, si hay alguna, pues querer más información, pues eso, luego el ratito final de preguntas, ¿vale? Vamos a dar paso ahora al turno de Fix con Mercedes y a Banca Fiare con Laura. Pues cuando queráis, tomáis la palabra y, bueno, creo que primero hablará Mercedes presentando un poquito experiencias y luego a Laura. Pues muchas gracias. Así es. Buenas tardes a todos y a todas. Se me oye bien, ¿no? Porque yo también he tenido problemas con la conexión. Parece como la coletilla de siempre, ¿no? Ya en estos tiempos del COVID. ¡Ay, la conexión! ¡Ay! Ya cuando estemos en conferencias normales nos saldrá, ¡ay, que no tengo buena conexión! Digo, bueno, si no estamos en pantalla ahora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias a Redes por la iniciativa, aunque somos todas las entidades las que formamos Redes y somos muchas las que hoy aquí estamos participando. Es una suerte contar con una red como Redes para compartir y darnos voz y pensamiento, ¿no? Pero además es que en esta, como ha dicho antes Iván inicialmente, en esta jornada hay muchas otras entidades que no son miembros de Redes, con lo cual es todo un éxito. Para los que participamos también en el equipo de proyectos, pues creíamos fundamental esta charla por la necesidad transformadora y el anhelo transformador que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? Y yo creo que estos tiempos convulsos de pandemia y de incertidumbre sanitaria nos va a hacer reflexionar, para bien o para mal, desde luego obligatoriamente en muchos aspectos. Y algunos ya los ha mencionado Pablo espléndidamente de alguna manera estamos cambiando hábitos a nivel individual, pero no basta a nivel individual, como decía él, nos tiene que respaldar las entidades, la sociedad, el sistema, ¿no? Y indudablemente algunos ya estamos cambiando hábitos, te das cuenta de que necesitamos muchísimo menos, que podemos vivir con menos a raíz de la pandemia y de no tener para comer en una semana porque no podíamos ir a comprar, pues te solidarizas mucho más y recuerdas la gente que no tiene esas posibilidades, ¿no? Pero con todo igual, el acceso a otros estratos y como hoy vamos a hablar también de ello, pues no me extiendo y en la parte económica, que es la que más nos puede afectar porque todos tenemos cuentas bancarias, todos necesitamos dinero, todos tenemos ahorros y ya no debajo del colchón como antiguamente nuestros antepasados, pues si mejoran las condiciones dentro de ese triple balance que estamos tratando hoy y el impacto económico y mejoramos ese desarrollo económico, pues todos saldremos ganando, ¿no? Mi intervención va a ser muy cortita, con lo cual no me voy a extender mucho más porque realmente quiero dar paso a la persona que más nos va a clarificar y abrir la mirada, ¿no? Que es eso que también comentaba antes Pablo, que tenemos que salir, expandir y conectarnos con otras realidades, ¿no? Pues va a ser Laura López, pero antes de ello simplemente introducir una serie de pinceladas que yo como trabajadora de una entidad una ONG, pues nos hemos planteado y son preguntas que muchas de las entidades que estáis hoy aquí, algunas estaréis más implicadas en banca ética y otras menos, y estáis a verlas venir a ver qué decimos hoy, ¿no? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del impacto económico de nuestras entidades? ¿Cómo podemos transformar o subirnos al carro de la transformación? Pues hay que ir de menos a más, ¿no? Como decía aquel, poquito a poquito y hacer un análisis interior con todas esas preguntas que nos ha lanzado Pablo antes, que la diapositiva esa, como pasarán la presentación, la sacaremos. Mi entidad hace esto, mi entidad hace esto, es responsable medioambientalmente, recicla,
tiene alguna implicación económica o bancaria solidaria, en fin, pues es ver un poquito si en nuestra entidad hemos tomado o podemos tomar alguna decisión que contribuya a tener un impacto en el desarrollo económico que nos rodea y del que somos parte. Porque volviendo rápidamente otra vez a la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco es un crack, ¿no? Como diría mi hijo pequeño, es un crack. Pues apela a la responsabilidad de las entidades financieras. Y esto lo dijo con mucho conocimiento de causa y rodeado de grandes expertos. Yo que he seguido mucho también esta encíclica porque me maravilló, se rodeó de grandes expertos económicos, bancarios, financieros para tratar esta materia y es posible a nivel de entidades y no solamente a nivel individual, lógicamente. ¿Y cómo puede nuestra entidad o cada una de nuestras entidades tener una palabra o una acción, mejor dicho, una acción, porque hay que firmar, y con ello un impacto en el desarrollo económico actual? ¿Es posible? Porque a lo mejor algunos de vosotros ya habréis dicho, esto es que no podemos, nos ahogan los gigantes bancarios, ¿no? O los gigantes financieros. O nos parece algo como ajeno, inalcanzable, que no sirve para mucho porque con los gigantes bancarios que nos rodean poco podemos hacer. Bueno, pues evidentemente creemos que sí es posible y por eso vamos a invitar a hablar ahora a la siguiente ponente. Yo trabajo en FIS, Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María, y en esta entidad hemos formado parte en los últimos años de la Asociación Finanzas Éticas de Euskadi, que algunos conoceréis de los que estáis aquí presentes, muy vinculada también a FIARE, a la banca ética, para participar de iniciativas que vienen desarrollando de la ética en las finanzas. De ahí el nombre, Asociación Finanzas Éticas de Euskadi. Como ahora nos explicará Laura López, son muchas las posibilidades de implicarse desde algo tan sencillo como abrir una cuenta bancaria en una entidad de banca ética como FIARE, o participar de microcréditos para realizar actividades o microproyectos sociales, que ahora también nos explicará y nos podrá ilustrar, tener un fondo, un depósito, porque muchas veces se tiene el falso convencimiento o la falsa creencia de que tener dinero ahorrado y que rente es contradictorio a ser una ONG. Bueno, yo tengo mi dinero y si puedo conseguir sacar una buena rentabilidad para el bien de los propios beneficiarios y base social y los destinatarios de mis proyectos dentro de una ética, ¿por qué no, no? Que luego parece que nos rasgamos las vestiduras cuando pues tenemos dinero o tenemos unas inversiones, las ONG, sobre todo de entidad religiosa, que estamos en el punto de mira muchas veces. Fíjate lo que ha salido, que esta entidad religiosa, muchas cosas, evidentemente, si se prueba, son correctas, pero otras son muchas veces sin conocimiento. Entonces, el tema, sobre todo, aparte de estos ejemplos concretos que hemos podido tener algunas entidades por nuestra experiencia en diferentes ONGs, como he dicho, pues una cuenta bancaria, un depósito, un microcrédito, con diferentes entidades de banca ética, que afortunadamente ya vamos teniendo varias en nuestro país, pasa sobre todo por la apertura de la mentalidad, un cambio de mirada, el perder el miedo a que no se puede hacer nada frente a los gigantes con los que tenemos nuestras hipotecas, nuestra nómina domiciliada, que a lo mejor podemos tener nuestra nómina domiciliada en una entidad alternativa. Y con estos gestos y acciones estaremos contribuyendo a un desarrollo económico alternativo y sostenible, que es de lo que se pretende. Sin más, yo aquí lo dejo porque se han tocado muchos puntos y varios palos, y cedo la palabra a la siguiente ponente, que es Laura López Quintana, responsable cultural de FIARE Banca Ética. Es ingeniera industrial de profesión, con un máster en gestión del medio ambiente y en cooperación al desarrollo. Ha trabajado como ingeniera en el sector en energía y medio ambiente, con lo cual también podría completar luego en el debate coloquio que entablemos sobre el impacto medioambiental, social, y completar ahí a Juanjo, que va a ilustrarnos espléndidamente seguramente también sobre la materia. Ha trabajado en proyectos de desarrollo local en Ecuador, directora de Escuelas Taller en Parla. Actualmente es socia voluntaria del proyecto FIARE desde el 2006. Desde el 2014 trabaja en FIARE Banca Ética y desde el 2015 es responsable de relaciones asociativas en FIARE Banca Ética. Pero además, y en este punto quiero destacar, es responsable del proceso de evaluación socioambiental
y de impacto de las financiaciones en España. O sea, que nos viene muy ad hoc al tema que hoy estamos tratando en esta jornada. Tiene que ver mucho enfocado sobre todo al triple enfoque, al triple balance, al triple impacto del que hablamos, ¿no? Esta nomenclatura que estamos tratando y en concreto al impacto en el desarrollo económico. En relación con esta función que desarrolla en FIARE Banca Ética, es desde donde queremos y le hemos pedido hoy que nos hable de manera clara, directa, lo que ofrece FIARE Banca Ética, el impacto que tiene y los resultados que van observando que sí que tienen en las entidades y en el desarrollo económico y cómo pueden nuestras entidades, las que hoy van a escucharle, van a escuchar a Laura y a FIARE Banca Ética, cómo pueden formar parte de ese impacto si no estamos todavía muy familiarizados con la banca ética. Entonces, ya sin más, cedo la palabra a Laura. Muchísimas gracias. Y ahí tienes tu oportunidad. Gracias, Mercedes. Bueno, lo primero de todo, pues agradecer, sobre todo a pues el habernos invitado, bueno, pues a contar lo que somos, ¿no? Y sobre todo qué alternativas hay más allá de la banca tradicional para poder transformar la sociedad y el mundo. Perdonar porque estoy un poco gangosa, porque estoy con catarro, entonces, sin más todo algo, pues me podéis perdonar. Voy a compartir ahora, ¿vale?, la presentación. Intentaré ir un poco rapidito, a ver si puedo. ¿Se ve? ¿Lo estáis viendo? Sí, Laura, todo perfecto. Genial. Vale, pues empezamos. Bueno, casualmente, no es que esté preparado nuestro eslogan, una de nuestras frases que utilizamos para la presentación de hoy, pero bueno, tenemos dos eslogans que utilizamos que es un poco que cogen la esencia de nuestro banco, ¿no? Y uno de ellos es: el dinero cambia el mundo, elijamos el sentido, ¿no? Pues ahí está uno. Y el otro que también utilizamos a veces es: el interés más alto es el interés colectivo. Yo creo que esto es un poco pues una presentación de quiénes somos y vamos, y bastante breve. Antes de nada, antes de meterme en el asunto, sí que quería, que ya lo habéis puesto en la mesa, ¿no?, las preguntas, pero bueno, hacernos unas preguntas, primero de todo, ¿no? O sea, ¿por qué muchas personas y empresas depositan y siguen depositando sus ahorros o utilizan servicios financieros en un tipo de banca que sabemos que perpetúa un sistema financiero no inclusivo, que además no tiene en cuenta, o sea, ninguna consecuencia no económica de sus propias acciones económicas? Que claro, para este tipo de bancos lo primero de todo, lo que prima es el beneficio económico por encima de las personas. Y también porque no se elige otro tipo de banca que sí que existe, que no solo somos nosotros, que hay más experiencias a nivel estatal o a nivel de Europa o a nivel mundial. Entonces, otro tipo de banca que sí que se compromete realmente a construir un sistema económico y financiero sostenible e inclusivo, que además respete el medio ambiente y ayude en la construcción de un futuro mejor para las generaciones futuras. Entonces, estas preguntas, bueno, ya se han puesto en la mesa, están de alguna manera vueltas a poner. Hay más preguntas. ¿Creemos además que es posible repensar nuestro sistema económico financiero con el fin de poner eso en el centro a las personas y no al dinero? ¿Qué nos han enseñado las diferentes crisis de los últimos años, incluido esta última sanitaria del coronavirus, que además ha sido económica, evidentemente? Y bueno, y luego aquí hay un matiz también, porque ahora se empieza a hablar de la sostenibilidad de las finanzas. Entonces, es un eslogan de una comercialización efectiva, un tema de marketing, o verdaderamente todos los grandes bancos se están apuntando por un tema de creencia a este cambio concreto en la sostenibilidad. Bueno, yo creo que la pandemia ha vuelto a dejar clara la necesidad de un cambio radical en la forma en que vivimos y gestionamos pues, las cuestiones socioeconómicas y medioambientales que van ligadas. Entonces, ante la emergencia social y ambiental que estamos viviendo, las finanzas éticas
creemos, los que estamos ahí, que son una alternativa para construir un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo que necesitamos y que es necesario para poner las finanzas al servicio de la sociedad. ¿Y por qué? Pues bueno, porque tenemos la capacidad de generar un impacto social a través del uso del dinero. Bueno, como ya se ha comentado, pues en la encíclica de Laudato Si, de hecho, se observa que el discurso de crecimiento sostenible pues a veces se convierte como en un medio de justificación para absorber valores también del discurso ecológico, dentro de lo que es la lógica de las finanzas y la tecnocracia. Y deja también al lado toda la parte social. Digamos que ni se cumple al 100% este compromiso con la sostenibilidad ambiental y aparte, bueno, pues lo social queda relegado a un segundo plano, ¿no? Entonces, simplemente lo que traslado en esta diapositiva es que nosotros como grupo, el grupo Banca Ética, luego os diré quiénes conformamos el grupo brevemente, pero hemos hecho, bueno, un análisis y hemos dedicado, bueno, esfuerzo a explicar, a generar una información y y una documentación que podéis descargarlas en estos enlaces que están ahí abajo, pues para conocer cuáles son las diferencias o cuáles son nuestras críticas, ¿no? O sea, es decir, poner unos peros y poner puntos de atención a este nuevo reglamento europeo, que hay un nuevo reglamento europeo que ha salido a la luz en marzo, donde se define este término de sostenibilidad en las finanzas, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que queremos también, lo que quiero aquí remarcar es que, ojo, porque este término de sostenibilidad que se está utilizando ahora, pues bueno, tiene más de marketing y de greenwashing que de otra cosa, ¿no? No me voy a parar en esto porque lo podréis leer tranquilamente vosotros. Sí que es cierto que, bueno, pues que aquí os he puesto cuatro puntos de atención, pero que, bueno, que esas finanzas tradicionales, generalmente siempre van a buscar el máximo rendimiento económico. Entonces, bueno, pues ahí hay un hándicap también, porque muchas veces pues tendremos que ver ese equilibrio, ¿no?, entre la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social y ambiental. Nosotros, desde las finanzas éticas, lo que queremos es cambiar el comportamiento de las empresas, de las organizaciones, de las personas, intentar ayudarles a avanzar, ¿no?, y a caminar, pues bueno, a ese triple lance que hablamos, que cada uno, o sea, vayamos poniendo un poco de nuestra parte para poder lograr llegar a un equilibrio. El tema de la transparencia también, o sea, las finanzas tradicionales están obligadas a la transparencia, bueno, pues porque se aplica a los productos. En cambio, para las finanzas éticas, la transparencia y la participación son valores innatos, o sea, son en nuestro ADN. Bueno, y etcétera, etcétera. Ya os dejaré un poco, os pasaremos la presentación, entiendo, para aquellos que queráis y lo podréis ver. Bueno, vamos con quiénes somos. O sea, para los que no nos conocen, ¿quién es FIARE Banca Ética? Bueno, pues somos un banco en manos de la ciudadanía que nos constituimos en forma de banco activo por acciones. Es una figura que es italiana porque nació en Italia y aquí lo que tenemos es una sucursal, o sea, somos un banco europeo. Entonces, actualmente somos más de 44.500 personas socias y más del doble de clientes, ¿vale? Nosotros hemos nacido como una herramienta al servicio de la transformación social, ambiental y económica a través de la financiación de proyectos y de otros servicios financieros. Sobre todo, nacimos apoyando al tercer sector, a la economía social y solidaria y cada vez pues incorporamos pues nuevas figuras que surgen de la nueva economía, porque creemos que todos, o sea, que la unión hace la fuerza y que todos tenemos que mirar hacia el mismo camino para que se pueda provocar este cambio, ¿no?
nosotros nos basamos en principios, aquí están los principios de la transparencia. Los principios de las finanzas éticas son la transparencia, la participación. Para nuestro, bueno, una de las cosas más importantes de FIAR y Banca Ética, también nuestro ADN, es la gobernanza cooperativa, ¿no? Entonces, sobre todo la participación. Creemos que las personas socias tienen el poder de elegir el camino, ¿no? Pues de elegir el camino hacia donde tiene que ir el banco. Y de ahí que demos un gran lugar a la participación en los diferentes espacios que tenemos en el grupo. Bueno, otro valor es la sobriedad, la eficiencia y sobre todo la atención a las consecuencias no económicas de las acciones económicas. Muy importante para nosotros también es el trabajo. No tiene sentido, FIAR y Banca Ética no tendría sentido si no podemos trabajar en red. Bueno, aquí hemos puesto unos pocos, ¿vale? Unos pocos socios de referencia aquí en España. Bueno, pues tenéis a Cáritas, que está también en la mesa de socios de referencia, tenemos a ECOR, bueno, el mercado social, REAS, ¿no? Que es el mercado social. Luego, desde este año también estamos en CEPES, como socios de CEPES, de Economía Social, es bueno, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción. Y bueno, nuestro compromiso es con una economía inclusiva y solidaria, sobre todo para acompañar la recuperación de nuestras comunidades y de las entidades que giran alrededor de ellas. Más en la pandemia, por ejemplo, para que os hagáis una idea, nosotros desde el minuto cero, los gestores comerciales estuvieron llamando a todas aquellas entidades que tenían pues un crédito con nosotros, pues para preocuparse de cómo estaban, de lo que necesitaban, poner a su disposición las carencias que fuesen necesarias, reestructurar los préstamos. Entonces, eso no existe, o bueno, es muy difícil encontrarse en otras entidades, ¿no? Tenemos una relación cercana, o sea, de construcción, estamos orgullosos de poder trabajar con estas redes y estas entidades y poder ayudarles sobre todo en momentos difíciles. Para eso hemos nacido y yo creo que muchas de estas entidades se han acercado, que no eran clientes, se han acercado a nosotros en este tiempo para conocernos. Y de hecho se han quedado con nosotros y este año hemos aumentado un 50% en créditos. Bueno, tenemos productos y servicios 100%, finanzas éticas para responder a las necesidades a casi todas las necesidades de las empresas y organizaciones, ¿vale? Como grupo, rápidamente, somos un grupo de finanzas éticas que estamos conformados pues, por la cooperativa, ¿no? El banco, que se llama Banca Ética en Italia y aquí el nombre comercial que tenemos en España es Banca Ética. Tenemos también SGR, que es una gestora de fondos propia, de fondos éticos, una de las más importantes a nivel europeo. Cresud, que es una microfinanciera, ¿vale? Y luego tenemos las dos fundaciones, finanzas éticas, la fundación italiana y la de española. Entonces, por ejemplo, a través de la Fundación Finanzas Éticas promovemos la cultura de las finanzas éticas y la generación de opinión y conocimiento. Colaboramos también a través de la fundación en operaciones de microcréditos, ayudas, ¿no? Ayudas parabancarias. Se llevan a actividades de accionariado crítico y, bueno, pues es un pilar fundamental de nuestro grupo. También somos a nivel de redes ya más grandes de bancas éticas, formamos parte de la Alianza Global por una Banca con Valores y somos miembros también de FEBEA. FEBEA es la Federación Europea de Bancos y en este caso llevamos varios años con la presidencia. Banca Ética tiene la presidencia de FEBEA. Y también somos socios de la Red Europea de Microfinanzas. Ahora vamos a lo que vamos, a la determinación del impacto socioambiental. Bueno, nosotros hacemos esta medición, este balance, ¿no? Este tipo de balance que hablabais, nosotros lo hacemos a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros somos también una entidad de economía social.
nosotros creemos, o sea, ya nos habíamos preguntado hace mucho todas esas preguntas que antes os ha expuesto Pablo, ¿no? La de esa batería de preguntas que había al inicio. ¿Cuidamos a los trabajadores desde la organización? ¿Cuidamos a los clientes y voluntarios? ¿Cuidamos a la comunidad? ¿Cuidamos el medio ambiente? ¿Cuidamos a los proveedores? ¿Cómo repartimos los beneficios, ¿no? La organización. Todo esto nos lo hemos preguntado antes. Entonces, nosotros como banco, con la obligación de hacer un balance económico anualmente, no nos quedamos tranquilos. Entonces, hace años ya vamos haciendo un balance integrado. ¿Un balance integrado qué es? Pues que incorpora todos los datos económicos, pero también datos que tienen que ver pues, con indicadores sociales y ambientales de nuestros propios resultados como banco. O sea, miramos hacia pues eso, las personas trabajadoras, pues miramos indicadores sobre la igualdad, ¿no? Sobre igualdad de oportunidades o, como habéis dicho, la diferencia salarial entre el que más gana y el que menos gana, que en nuestro caso no llega a ser una diferencia de 5 veces, ¿no? Cuando en los bancos, pues imaginaros, o sea, pueden ser 300, ¿no? No sabemos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que ya tenemos todo, tenemos un trabajo previo hecho para el que quiera conocernos, ¿no? Es decir, poder entrar en la página web y ahí también cuando en el balance social online, cuando la tengáis, también podréis ver un resumen de los principales indicadores que os estoy comentando a nivel económico, social y ambiental, a nivel de los diferentes, digamos, indicadores de interés, ¿no? Que hemos hablado. Luego, ¿qué más? Esto a nivel interno. Por supuesto, publicamos, a nivel de transparencia, publicamos online todas las financiaciones que otorgamos cada mes y está en la página web también. Luego lo que os he explicado ahora es el balance que hacemos a nivel interno, ¿no? Como entidad. Luego veremos cómo medimos el impacto, ¿no? General. Bueno, importante también es la cadena de valor, ¿no? Hay que ser también coherentes y si queremos cambiar el sistema y queremos generar un círculo virtuoso, ¿no? De que todo, o sea, que digamos que todo camine hacia una del sistema, pues tenemos que, evidentemente, consumir responsablemente y analizar también a nuestros proveedores si realmente tienen los mismos valores que nosotros, ¿no? Y bueno, como ejemplo, pues el mercado social, nosotros somos también socios del mercado social y promotores también, hemos nacido junto con ellos y somos parte de esa economía social y solidaria. Y luego, por otra parte, como otro ejemplo, por ejemplo, en nuestras oficinas, tenemos 3, ¿no? En el Estado español y, bueno, pues todos los servicios, pues también tenemos en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, materiales, pues sean respetuosos con el medio ambiente, que sean locales y puede ser también, por ejemplo, el servicio de limpieza, pues de una empresa de inserción, intentamos que todo el tema de imprenta especial de empleo, bueno, que valoramos, hacemos también un análisis a la hora de cada proveedor, a la hora de hacer las contrataciones, ¿no? Bueno, evidentemente... Una cosilla, sí. Si podemos aligerar, porque si no se nos va a echar todo el tiempo encima. Vale, pues nada, os lo paso, ¿vale? O sea, ahora voy a ir un poco a lo que es la evaluación. En la nueva economía también, a través del crédito fomentamos la nueva economía, empresas capaces de generar el bien común, ¿vale? Aquí están las características, sectores o ámbitos que financiamos, pues son inserción social, lo que sea la sostenibilidad ambiental, vivienda colaborativa, cultura y educación, cooperación internacional, ahí tenéis todo, luego lo veis. Y luego, una de las cosas más importantes que hacemos es la evaluación socioambiental de los créditos, de las solicitudes de financiación. Entonces, ¿por qué? Porque al final, el gran impacto que nosotros, como entidad, logramos es porque somos una herramienta para esas entidades que provocan ese cambio, ¿no? Que provocan esos impactos. Y entonces nosotros, para poder, digamos, saber a quién financiamos, ver si están acorde con nuestros valores y también para poder medir el impacto que generan esas financiaciones, nosotros hacemos una evaluación socioambiental
a la par que hacemos la evaluación económica. La evaluación económica la hacen los gestores comerciales y la evaluación socioambiental de estas solicitudes la hacen personas socias voluntarias formadas que se llaman evaluadoras sociales. ¿Qué medimos? Medimos a través de preguntas que hacemos de diferentes áreas de estudio, de valoración, pues medimos la gestión democrática de la entidad, la transparencia, la igualdad de oportunidades y las condiciones laborables, el respeto al medio ambiente, el compromiso con todo esto mediante preguntas que nos van a dar indicadores cuantitativos, ¿vale?, con el que también podemos medir el impacto de estas financiaciones. Esto es muy importante porque así podemos seguir construyendo nuevos modelos de desarrollo que aunan de forma armoniosa la sostenibilidad social y ambiental. Hay una relación, que no la voy a explicar, va a estar aquí, sobre el capital social, es decir, sobre el capital social y los créditos que otorgamos. Y de ahí que podamos también tener indicadores de por cada 1.000 euros de capital social, cómo podemos hacer todo el impacto, los impactos positivos que podemos hacer a través de las financiaciones. Tenemos un informe de impacto que vamos a sacar ya. Hicimos el año pasado el primer informe de impacto donde tenemos todos estos datos que lo podéis ver en la página web, y dentro de poco, dentro de una semana o así, estará el nuevo informe de impacto, ¿vale?, con los datos del 2020, de las financiaciones del 2020. Aquí es un ejemplo, va por áreas, por ámbitos, áreas de impacto. Intentamos ligar también cada área de impacto con un objetivo o varios objetivos ODS, ¿vale? Datos también de las financiaciones y un ejemplo de una financiación otorgada de ese ámbito. Estos son todo tema de, todo datos de impacto, que los encontráis en el informe de impacto. No me voy a... Estos son datos y ya simplemente aquí puedo decir, ¿y tú quieres formar parte de este cambio? Bueno, pues que se puede formar parte de cualquier otra experiencia de finanzas éticas, pues de diferentes maneras, siendo cliente, socio, solicitando financiación, también fondos éticos. Bueno, que el ámbito es muy grande y que poco a poco lo que hace falta primero es informarse, conocerse y nada, que para cualquier cosa que ya nos conocéis. Muchas gracias y perdón por haberme cedido. No, bueno, muchas gracias tanto a Laura como a Mercedes, ¿no?, de esta introducción, que es lo que decíamos, ¿no?, al principio de la jornada, que iba a ser, o tendríamos, que esto es muy amplio, pero que hoy iba a ser esa primera toma de contacto. Agradeceros, como bien decía Laura, luego os pasaremos lo que son las presentaciones y también dejaremos cierto canal abierto, ¿no?, para poder comunicarnos o si queremos ampliar información, cuando nos podéis escribir al email propio de redes, desde el que os hemos hecho llegar la convocatoria, ¿vale? Vamos a pasar ahora al turno de Gonzalo, secretario técnico de redes, y que va también a introducir a su vez tanto a Mar y Marga de las entidades DAPNE y NOES, bueno, al revés. Mar de NOES y Marga de DAPNE, ¿vale? Pues muchísimas gracias y adelante. Muy bien. El tema del triple impacto, para mí, para redes, me resuena a dos cosas de lo que hablaba Pablo. Por una parte, y tengo por ahí a una compañera de la coordinadora de La Rioja, por ejemplo, de ONGs. Desde nuestra presencia de redes en la Coordinadora Nacional de ONGs, dentro del proceso de transparencia y buen gobierno, se impulsa a que tengamos unos documentos de procedimientos internos. ¿Qué significa? Por ejemplo, una política de compras o incluso el propio código de conducta donde se habla de todo esto, ¿no? Política de compras significa tener unos criterios para hacer contrataciones de proveedores. Por otra parte, desde nuestra presencia en Futuro en Común, que es una plataforma amplia del sector social que trabaja en el monitoreo de los ODS y la Agenda 2030 en España, se nos está hablando mucho de coherencia de políticas, que las políticas públicas realmente encajen y no llegue a ser que deshagan por un lado lo que intentan hacer por otro. Por ejemplo, fomentando ciertas alianzas comerciales o ciertas
políticas públicas, como digo. Entonces, yo llevaba esto a la coherencia de políticas en nuestras entidades. Yo creo que con esos dos impulsos que Redes está recibiendo de su participación, tanto en Coordinadora como en Futuro en Común, nos sentimos también, no solo desde el ámbito eclesial, como insistía Pablo al comienzo, sino en este ámbito de la sociedad civil que estamos interesados en la economía social. Brevemente paso a lo que me toca, que es presentar a Marga y a Mar. Nosotros hemos contactado con ellas hace 3 años para que nos diseñaran una herramienta que es el mapa de proyectos de Redes, donde todas las socias pueden colocar sus proyectos de desarrollo en un mapa precioso que por ahora tiene más, bueno, ya 300 proyectos, son muchos más, pero es una pequeña muestra y sigue creciendo. Luego os dejo el enlace en el chat para que conozcáis, si no lo conocéis, este mapa y participéis también. Nosotros buscamos para hacer esta herramienta de web por 4 empresas, 3 creo que estaban dentro de la economía social y en el caso de la oferta que nos presentaron de Dafne y Noez, que hacen como un binomio de la parte técnica y la parte creativa de diseño, era como la pertinencia de estas entidades que no solo hacen su trabajo y lo hacen bien, sino que tienen todo detrás una carga de participación social, de incidencia social, como también comentaban desde FIARE, de análisis, por ejemplo, de la web como un espacio, un ecosistema que, como aparece, donde las fuerzas muchas veces están descompensadas, pero los consumidores o las pequeñas organizaciones tenemos mucho que decir. Como decían antes, podemos cambiar y estamos cambiando, de hecho, la situación, el balance de poder, y todo ese análisis que tienen por debajo estas 2 entidades nos ayudó, por supuesto, a decidirnos por ellas. Os agradezco a Mar y Marga la presencia y el trabajo, y que seguramente seguiremos colaborando, así que vamos a escucharos. Pues bueno, muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias por invitarnos a todas. Y nada, pues queremos ser muy breves. Hemos hecho una pequeña presentación que paso a compartir y vamos a intentar no comernos más de los 10 minutos que nos habéis pedido. Lo que haga falta dentro de unos parámetros, no te preocupes, Mar. Bien, aquí está nuestra... Un momentito. Sí, la estáis viendo, ¿verdad? La presentación. Todo ok. Sí. Estupendo. Bueno, pues nosotras... perdonadme, voy a ponerme una cosita que tengo aquí. Eso es para poder ir moviendo bien la presentación. Bueno, nosotras, como muy bien ha dicho Gonzalo, somos 2 entidades pequeñas que nos complementamos y estamos acostumbradas a intercooperar, y pertenecemos a REAS y al mercado social, y por tanto, por un lado hacemos nuestro balance social anualmente y por otro lado trabajamos a partir de asumiendo la Carta de Principios de la Economía Social y Solidaria de REAS, ¿de acuerdo? Entonces, lo que, bueno, somos, mi compañera es Marga Padilla, que la tenéis en pantalla, espero que la estáis viendo. Y ella debería presentarme a mí, que sería un honor, pero bueno, ya lo voy a hacer yo. Yo soy Mar Núñez. Muchas gracias. Esta tarde, más allá de hablar de economía social o de impacto, nosotras queríamos aterrizar de qué manera, a través de nuestros servicios, porque hay muchos niveles para impactar socialmente como entidades de la economía social,
pero de forma más orgánica, esta es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cómo podríamos impactar a través de los proyectos en los que intervenimos? Más allá del hecho de que elegimos, de alguna manera, hemos seleccionado el rango de empresas o de entidades o de organizaciones con las que queremos trabajar por el hecho de formar parte del mercado social. Pero descendiendo a los proyectos, queríamos hacernos esta pregunta y compartir con vosotras algunas pequeñas pistas de esto. ¿Verdad? Marga, tu turno. Sí, bueno. Lo que estamos viendo ahí es una lista de valores que, como ya se ha introducido estupendamente bien la economía social y solidaria, pues no vamos a incidir en ellos. Simplemente añadiríamos ahí el software libre, puesto que nuestros proyectos son tecnológicos, y por decirlo en dos palabras, los valores serían, por una parte, la horizontalidad y, por otra parte, la responsabilidad. Lo que queríamos presentaros en esa sesión dedicada al impacto no es tanto como vuestros proyectos en los que participamos como proveedores impactan en lo social, puesto que eso es ampliamente conocido, sino cómo impactan estos valores en nuestra relación con vosotros, en la relación cliente-proveedor, ¿no? Y ahí, digamos que para nosotros el mayor impacto sería una construcción de empatía, que ahora veremos cómo se concreta, en esta relación. Eso es lo que queremos poder explicaros ahora. Bien, bueno, la empatía para nosotras no es solo una cualidad que se puede trabajar y desarrollar, sino que es también una herramienta por encima de todo. Es la herramienta que nos permite conocer a fondo las necesidades de las organizaciones y empresas para las que trabajamos y también, más allá de eso, conocer a fondo a las personas a las que os dirigís con vuestros servicios. Es decir, conocer a vuestras usuarias y trabajar poniéndolas en el centro. Y esto queríamos ejemplificarlo tanto y sobre todo en aspectos de los proyectos que se repiten como regularmente de unos en otros. ¿De qué manera la empatía es una herramienta para mejorar los proyectos y, por tanto, ampliar el impacto social de esos proyectos? Vale, pues quizás el instrumento más importante o uno de los más importantes para la viabilidad de un proyecto sea el presupuesto. Cuando elaboramos un presupuesto, normalmente nos llega una petición que puede estar aquí ejemplificada como una cosa amalgamada en un bloque, ¿no? Como una bola de cosa que se nos pide. Entonces, sería sencillo, bueno, pues esto cuesta tanto y ya está, ¿no? Normalmente este cuánto que va a costar no va a poder ser asumido por la entidad. Entonces, nuestro trabajo para hacer viable ese proyecto es diseccionar ese deseo que se nos transmite, entender bien cuál es el valor social de ese proyecto y descomponerlo en módulos o en trozos para que conjuntamente podamos ver en cuáles trozos, en cuáles módulos hay que aplicar mayor esfuerzo y así poder ajustar el presupuesto poniendo el foco en lo que puede dar más valor a ese proyecto, ¿no? Entonces, es un trabajo de construcción de componentes, de alguna manera aislados, que nos permitan ajustar el presupuesto. Y deciros, seguramente os imagináis que en un proyecto, quizá en todos, ¿vale? Pero en un proyecto tecnológico es muy difícil atinar a la primera con un presupuesto certero. Porque aunque nos llegue un pliego, habrá 1000 flecos, 1000 detalles que no están especificados y habrá 1000 maneras de enfocarlo y 1000 puntos o focos de valor. Y lo ideal es tener un presupuesto dialogado. El presupuesto, digamos, sería el primer hito de un proyecto.
Bien, otro ámbito en el que, como decía, la empatía es nuestra herramienta fundamental es cuando llegamos a pensar los proyectos, es decir, en distintas partes, ¿no? Lo primero que hacemos nosotras es darle una vuelta para hacer viable el proyecto, que es un poco lo que Marga estaba explicando ahora a través del presupuesto, pero que en realidad es ese diálogo que se inicia con el presupuesto, normalmente, habitualmente, se extiende a lo largo de todo el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que nuestra empatía lo primero que hace es pensar qué es deseable, qué es factible y qué es viable para hacer realidad ese proyecto. Después, siempre como que intentamos que, perdonad, es que esto está corriendo y esta diapositiva necesito que pare un poco. Después necesitamos hacer sostenibles los proyectos y ese hacerlos sostenibles es pensarlos de manera que queden ajustados a las capacidades de las personas que después se van a hacer cargo desde dentro de las organizaciones. No solo sostenibles económicamente, sino sostenibles humanamente para que verdaderamente rindan frutos, para que sean útiles en el futuro. Y finalmente, digamos que aportamos esa creatividad y ese valor trayendo al ámbito de la economía social soluciones que vienen del ámbito de la gran empresa y de la gran consultoría. Es decir, nosotras cogemos eso que es técnicamente potente y lo transformamos en algo viable, pero digamos que a escala de la economía social. Lo humanizamos de alguna manera. Bueno, pues supongamos que ya tenemos un presupuesto dialogado, ya tenemos unas soluciones diseñadas, estamos manos a la obra en el trabajo. El trabajo posiblemente estará organizado mediante una serie de hitos, ¿no? de puntos clave. Lo más, o sea, en nuestra experiencia, lo más habitual en un proyecto tecnológico es que se descabalgue en cuanto a plazos, en cuanto al calendario que se ha fijado. Raro es el proyecto que va en calendario. El por qué ocurre esto podría ser muy, muy largo de hablar, ¿no? Pero solo, digamos, hacer ver que para entidades muy pequeñas como son las nuestras y que trabajamos por proyectos, es fundamental, ¿no? Yo en mi jornada de trabajo es fundamental que sepa siempre en qué proyecto estoy trabajando y que tenga un calendario de proyectos presentes, futuros, ¿vale? En sondeo y tal, para no tener días en los que no tengo nada que hacer, ¿no? Porque ese día en el que no tengo nada que hacer significa nada a cobrar. Y por otra parte, en entidades también pequeñas como las nuestras, es fundamental poder hacer una previsión de tesorería que nos dé sostenibilidad. Entonces, cuando los proyectos se descabalgan de tiempo, esto impacta enormemente en esta cuestión del trabajo y en esta cuestión de la tesorería. Es ahí cuando volvemos a la empatía, volvemos a poner encima de la mesa el valor social del proyecto, a entender quizá vuestras razones, ¿no? Que es que no habéis podido darnos el feedback cuando se pedía o porque sois una entidad participativa, el proceso es más lento o porque han cambiado las ideas, porque alguien se ha incorporado en el equipo, por ejemplo, y ha introducido una nueva visión y eso supone un reajuste de lo que estábamos haciendo. Bueno, pues es ahí cuando nos recordamos, ponemos en el centro de la relación esa empatía y decimos, bueno, es que es así como hay que trabajar porque no se puede hacer mejor. Marga, ¿ibas a hablarla tú también? Ah, vale, perdona. Sí, vale. La cuestión del conocimiento, ¿vale? Nuestro enfoque es que las entidades para las que trabajamos no queden cautivas de nuestro conocimiento tecnológico. Entonces, siempre usamos software libre, siempre usamos estándares, siempre entregamos un proyecto que puede ser continuado por cualquier otro equipo técnico, ¿no? Y eso, digamos, es un alineamiento con los valores de horizontalidad y responsabilidad de los que hablábamos antes. Vale, y ahora para concluir, queríamos
mostraros un poco el proyecto que hicimos para redes ONG, del que hablaba Gonzalo. Y bueno, queríamos contaros un poco, ver cómo trasladábamos esto que os hemos contado ahora a lo que hicimos en el proyecto. Entonces, en este mapa, nosotras, analizando la situación, había como varios elementos clave que nos parecía que teníamos, que eran críticos, donde teníamos que apoyaros, digamos. Uno era que partíais de una tecnología muy concreta, que es el gestor Joomla, que bueno, es un gestor de contenidos sobre el cual está desarrollado vuestra web, la web de redes ONGD. Y que es una tecnología con unas características que no la hacen, digamos, la más fácil de intervenir, porque no tiene comparado con otras tecnologías como WordPress, pues tiene una comunidad de desarrollo menor y por tanto hay como menos recursos disponibles. Esto era como un reto, ¿no? Por otro lado, el siguiente reto era daros una herramienta al final, una herramienta que fuese un mapa, os asegurara que en el futuro no iba a tener peajes. Y claro, cuando hablamos de mapas, hoy día como que la herramienta más conocida por todo el mundo es la que ofrece Google, como compañía de servicios. Y el problema con Google, trabajando con Google, es que ha sido gratuito durante mucho tiempo, pero desde hace un tiempo ya ha empezado a poner peajes en función del uso, ¿no? Nosotras queríamos independizaros de esto y por eso optamos por OpenStreetMaps, que es una herramienta que nos permitía llegar a un resultado semejante, bastante homologable y digamos que es una herramienta libre. En el camino tuvimos que implementar y hacer unos cuantos encajes de bolillos para promover esa integración. Y finalmente lo tercero que hicimos fue crear considerar la gobernanza de vuestra organización, la necesidad de que todas las distintas entidades que la conformáis pudieran ser autónomas a la hora de aportar sus contenidos en cuanto a los proyectos que están realizando en cada momento, y tuvimos que realizar pues como esta especie de casa externa, ¿no? Como de algo que es una estructura en paralelo al gestor que ya existía, que es a través de la cual vosotras podéis introducir esos contenidos. Todo esto que estáis viendo aquí, que lo hemos contado como muy rápido, pero en el fondo requiere es un ejercicio de creatividad, que podríamos llamar también de querer complicarnos la vida por nuestra parte para daros a vosotras unas soluciones mucho más usables y más atractivas, digamos. Sí, bueno, el ejemplo del mapa es un ejemplo tipo en el que, digamos, un enfoque poco implicado podría haber sido, bueno, eso no se puede hacer, con vuestro Joomla eso no se puede hacer, o eso supone, bueno, hacer tantísimas transformaciones, o bien deciros, no, eso no se, los datos de los proyectos no se puede hacer, que cada entidad los introduzca. Eso contratáis a alguien, se los pasáis todos y que los pique a mano, ¿no? O sea, de alguna manera cambiar vuestra gobernanza organizacional o cambiar vuestro punto de partida tecnológico. En lugar de eso, el enfoque es entenderlo, ver qué son las condiciones del proyecto y aplicar una creatividad que podríamos decir una creatividad artesana, porque en muchos casos no hay una solución preestablecida que vas a aplicar en bloque, sino que es a través de un conocimiento, a través de toda la manera de trabajar, de la cultura del software libre, pues es ir haciendo ese encaje de bolillos que decía Mar para poder hacer viable el proyecto, que finalmente es nuestro objetivo. Y finalmente, bueno, hemos querido representar estas tres grandes áreas de impacto a las que aplicábamos la empatía, que era la gobernanza, que era todas estas tres cosas, como esta especie de gráfico complejo, porque digamos que lo que define muy a menudo los proyectos tecnológicos, pero sobre todo cuando hablamos de entidades que tienen
complejidad humana y pocos recursos, o no recursos ilimitados, digamos, es que lo que las define es define estos proyectos es un poco la incertidumbre. Entonces, abordar estos proyectos, normalmente nosotras lo hacemos de una manera como un proceso de diálogo. Ese proceso de diálogo hace que vayamos yendo paso a paso cómo construimos lo que al final es más deseable obtener tecnológicamente. Y estos procesos, de alguna manera, para nosotras son un proceso de construcción de confianza. Entonces, digamos que esto es lo que nos mueve a nosotras y lo que nosotras intentamos crear desde el principio. Es establecer este proceso de confianza y de diálogo. Y con esto, pues nada, os volvemos a agradecer la oportunidad de presentarnos ante vosotras y os damos las gracias. Sí, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotras, Mar, Marga, Gonzalo también por habernos introducido. Y bueno, para los que igual no conocéis el mapa, pasaros para verlo, que es de 10, también desarrollado por este grupo que proponemos hoy la formación, el grupo de proyectos y con la colaboración de ellas dos. Pues muchas gracias también. Y vamos ya con el último turno. Tendremos a Lourdes de Pueblos Hermanos, de la Fundación Pueblos Hermanos, también de redes, y tendremos a Juanjo de Hispanica, que me habéis corregido antes. Vale, pues nos estamos pasando un poquito ya de la hora. Si podemos hacerlo en 20 minutitos, no mucho más. También, pues si alguien se tiene que ir desconectando, agradeceros y que os mandaremos también un email de contacto e intentaremos mandaros las diapositivas también y esas cositas. Pues Lourdes, cuando quieras nos comentas. Hablarán también sobre todo de comercio justo y del impacto medioambiental. Bueno, gracias Iván. Buenas tardes a todos. Como dice Iván, efectivamente me corresponde abrir o llevar esta reflexión o esta sesión hacia el campo del comercio justo. Aunque todos sabéis sobradamente qué es el comercio justo, pero bueno, me veía un poco obligada a decir algunas palabras para enmarcar. Bueno, el comercio justo es un sistema comercial basado en el respeto, básicamente, y que busca justicia, equidad y sostenibilidad en el comercio internacional. ¿Qué hace Pueblos Hermanos o por qué Pueblos Hermanos se interesa por el comercio justo? Bueno, Pueblos Hermanos, que es una pequeña ONG que surge en los años 80, pues casi desde sus comienzos se ha vinculado al comercio justo, ¿no? Para los que no sepáis, Pueblos Hermanos está vinculado a las misioneras de Cristo Jesús que trabajan en muchos países y, entre otros, pues países productores de productos que son susceptibles de comercio justo. Para Pueblos Hermanos, el comercio justo es, por una parte, una reivindicación de condiciones de producción y comercialización justas, pero también es un compromiso institucional hacia un consumo personal responsable y respetuoso con las personas y con el medio ambiente. En ese sentido, desde hace muchos años, como os digo, tenemos un punto de venta de comercio justo en nuestro local como un espacio visible para hacer llegar a las personas estos productos y a la vez tener la oportunidad de sensibilizar y hablar de ellos y de lo que implica, ¿no? Y por otra parte, y ahí es donde entra Hispanica, hemos realizado algunas campañas de sensibilización y algunas acciones para dar a conocer aquí la implicación que tiene consumir productos de comercio justo. Bueno, no quiero entretenerme más porque lo importante es que Juanjo nos explique, nos hable de Hispanica, nos hable de su trabajo y nos hable del papel que el comercio justo hace para crear una sociedad más justa y una sociedad y una explotación de los recursos más sostenible, ¿no? Os presento a Juanjo. Juanjo Anaya es responsable de Hispanica.
es administrador solidario y está encargado de las importaciones del café y es el responsable de la sensibilización en las redes de comercialización de la empresa desde 2008. Esta empresa tiene la visión de continuar profundizando y consolidando la labor que Spanica lleva realizando desde 1997 como facilitadora de los pequeños productores, que refuerza la alianza entre estos y las personas y entidades de la economía social y solidaria en el norte. Pues nada más. Juanjo, es tu tiempo para hablar de Spanica y de la labor tan buena que hacéis. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchas gracias a Redes y a Lourdes de Pueblos Hermanos por permitirnos presentar este proyecto, que creo que es un proyecto de enorme valor. No más que otros, pero sí Spanica tiene ya una larga trayectoria. Bueno, dada la hora que son, y evidentemente no voy a contar los 24 años de trayectoria de Spanica, que es mucho tiempo, para ser una cooperativa, que además que se inscribió en la Comunidad de Madrid, en el registro de la Comunidad de Madrid, como una cooperativa sin ánimo de lucro. Costó trabajo, aunque no lo viví en ese momento, porque eso fue anteriormente a mi participación en el proyecto, pero hoy día sí que tengo noticias de que inscribir una cooperativa sin ánimo de lucro en la Comunidad de Madrid está costando cada vez más. Es cooperativa, por tanto es una empresa. Entonces, si es una empresa, tiene que tener beneficios. Entonces, una empresa sin ánimo de lucro como que no les termina de cuadrar. En el caso de Spanica, si está inscrita en sus estatutos, viene bien claro, los beneficios no se reparten. Por resumirlo lo más que pueda, del tiempo que está muy bien y agradecemos muchísimo, pero que es un poco corto, voy a decir que ya Spanica no es solo una cooperativa hispano-nicaragüense, como decíamos hace años. Spanica ha cambiado. Recuerdo en 2010 que estuvimos en una presentación de Comercio Justo en Pueblos Hermanos. Lourdes no estaba todavía. En abril de 2010, para ser más exactos, hubo un montón de voluntarias y voluntarios y Spanica tuvo la oportunidad. Desde esa fecha hasta ahora han cambiado muchas cosas. Se puede decir que Spanica es una cooperativa nicaragüense, madrileña y andaluza. También es más cosas, pero dejémoslo así para dar a entender que Spanica ha abierto su abanico para participar en aquellos proyectos de la economía social y solidaria que ayuden a transformar y que permitan crear un modelo que le dé también optimismo a la gente de ver cómo es posible. Y después de 24 años estamos vivos y con energías. No es que hayamos crecido muchísimo en lo económico, eso dentro de la economía social no es muy posible ni no sé si necesario, pero sí que hemos mantenido el proyecto firme durante tanto tiempo. Insisto, bueno, por resumir, es complicado. El trabajo esencial que hace Spanica, para que se entienda el valor que tiene el proyecto, es el de ser una herramienta que se convierte en una facilitadora en manos de los pequeños productores para acceder de manera directa a la gente que consume, a la gente que se organiza, no solamente consume, sino consume de manera autogestionada, organizada, con una forma de consumir responsable, solidaria y mirando de manera empática, como aquí se ha mencionado la empatía, hacia la otra parte. Esa es una de las labores que hace Spanica. Para ello, digamos que tenemos muy presente las dos patas fundamentales que sostienen a Spanica. En cuanto a pequeños productores y productoras, la labor hacia los pequeños productores y productoras es la de proporcionarles las mejores condiciones en la venta de sus productos, que es darles el precio mayor posible y que puedan acceder de esa manera también al valor que se le va incorporando al producto a la hora de transformarlo y de consumirlo en el norte. Entonces, Spanica hace varias cosas con las pequeñas productoras, con las cooperativas. Pagarles un precio muy sensiblemente superior al precio de mercado
sobre todo cuando los precios están bajos. Es verdad que hay puntas en que los precios están más altos, pero se trata de superar siempre, en todo momento, siempre los costes de producción de manera muy solvente, muy holgada. Y además lo hace pagando a los productores y productoras anticipadamente y en eso tiene mucho que ver el COP57, para que puedan disfrutar de ese dinero sin tener que pagar intereses por ese dinero adelantado. Con lo cual, además de ser un precio mucho más beneficiado a la hora de vender sus productos, además se encuentran con que no tienen que pagar intereses por ese dinero anticipado recibido, que es tan importante o más que el propio precio en sí. Porque el hecho de no tener que acudir a bancas donde los tipos de interés son muy altos, Espanica les cobra 0%. Ojalá que ese ejemplo cunda incluso en otro tipo de organizaciones, porque lo normal y lo habitual, incluso dentro del ámbito del comercio justo, es que si se adelanta dinero a los productores, según todas las informaciones que me llegan y me han dicho los compañeros de las cooperativas, es que tienen que pagar un cierto interés, mayor o menor tienen que pagar un cierto interés. Espanica no cobra ningún interés, eso se lo paga a COP57, que nos financia para hacer las compras del café. Eso por una parte, pero no solamente es proveedores y compra y venta, no. Se trata de que los proveedores que nos venden y las proveedoras, los pequeños productores y pequeñas productoras organizadas en cooperativas, son socias de Espanica. Por eso decimos que somos una cooperativa también nicaragüense, porque las productoras y las cooperativas no son meros vendedores que se olvidan en el momento que han vendido el café y su producto y ya se olvidan de lo que pase después. Ellas están integradas en la asamblea de Espanica, con lo cual tienen acceso, bueno, tienen voz y voto como una entidad asociada que son, y tienen acceso a toda la información contable y a toda la información económica que les pueda afectar y toda la que les pueda interesar. Por tanto, los precios tienen que ser una garantía de que son precios correctos, porque ellas ven si Espanica se puede permitir pagar más o se las está, digamos, manipulando, cosa que para nada, al contrario. Entonces, forman parte del proyecto. Eso es un punto esencial muy importante y que hacemos bandera de él porque son uno de los puntos en los que nos hacemos un poquito más especiales y ojalá que dejemos de serlo. Ojalá que los productores y productoras no sean no solo vendedores mediante un contrato, sino que participen activamente en la comercialización. Ese es el punto, uno de los puntos clave del proyecto de Espanica. Y la otra parte que hace Espanica para ser esa facilitadora que yo decía al principio, para poder acceder, llevar esos productos que hemos conseguido de manera directa, lo hace sin ánimo de lucro y lo hace pensando en un modelo de comercialización que potencie, refuerce ese apoyo a los pequeños productores, pero no solo eso, sino que también potencie y refuerce la organización y el cambio de mentalidad, la sensibilización en los colectivos, distintos colectivos de consumidoras, para cambiar esas pautas y ser consumidoras responsables, organizadas y que gestionen por sí mismas ese modelo de consumo. Y eso lo viene haciendo Espanica desde hace muchos años. Prueba de ello es la cantidad de grupos de consumo por toda la península. En Madrid es verdad que se concentran un poco más, pero cada vez más los grupos de consumo autogestionados son una de las piezas clave para la comercialización de los productos de Espanica. Y la forma en que Espanica cierra ese círculo de alianzas que pretendemos construir entre las redes de consumidoras y consumidores y las productoras y productores es mediante esa centralización de la comercialización solo en el ámbito de la economía social y solidaria. Por ello, respetuosamente, pero firmemente, estamos convencidos de que no debemos de contar con otros modelos de comercialización que se alejan de esos intereses sociales y van a intereses particulares de economías de escala, como las grandes superficies, etc. Es por esto que Espanica decide, ojo, lo decide colectivamente, no lo decide unilateralmente desde aquí, sino que colectivamente se comparte la idea de que hay que comercializar
potenciando un modelo de comercio justo, de economía social y solidaria, y buscar aquellos elementos que ayuden a crear esas redes y construya ese modelo alternativo, mediante las tiendas de barrio, tiendas de comercio justo, tiendas ecológicas, asociaciones, entidades de la economía social, empresas de inserción. Bueno, puedo hablar de Cáritas, por supuesto, que es un orgullo trabajar con Cáritas, los grupos de consumo, entidades que siempre han estado ahí en la economía social y solidaria. Eso nos tiene un coste, porque Hispanica ha ido reduciendo ventas un poquito, no gravemente, pero sí ha ido reduciendo ventas, porque se ha ido reduciendo las ventas en el ámbito del comercio justo. ¿Por qué? Porque han crecido ventas de comercio justo, productos, los niveles de venta han crecido en otros espacios. No me quiero extender mucho más ahí, porque esto tiene otro punto de desarrollo, pero estamos firmemente comprometidos con la economía de barrio, con la economía social y solidaria. Por ello también buscamos que los precios de venta no son precios de un café gourmet de primera calidad, arábica 100%, y por tanto busquemos un precio máximo. No, hay que buscar un precio solidario para intentar llegar al mayor número de gente posible, aunque no tengan una economía muy potente. O sea, se trata de buscar que mayor número de gente se puedan solidarizar con el proyecto y disfrutar de un café tan exquisito como el que comercializa Hispanica. Por supuesto que estamos integrados en REAS, somos socias de COP57, estamos integrados en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, formamos en su momento parte del Espacio por un Comercio Justo que ha perdido fuerza lamentablemente, somos socios de Som Energía y por supuesto también estamos colaborando con FIARE, apoyando y teniendo una parte, y eso va increciendo en los próximos meses y semanas y meses para aumentar el trabajo, el volumen de trabajo con FIARE. Y finalmente deciros que las entidades que integran Hispanica ya no son solamente, bueno, no os he puesto al final, me he enrollado y no os he puesto la presentación, pero Hispanica ya no la integran solo entidades de Nicaragua, sino también andaluzas, como es el caso de La Zarza, que es una cooperativa de aceite que la impulsó gente del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, en la comarca de Morón de la Frontera, un proyecto social enorme que no me voy a enrollar también porque habría que enrollarse un rato explicándolo, no hay tiempo para ello. Otra entidad impulsora del COP57 en Andalucía, que es Autonomía Sur, Sodepaz, y bueno, las cooperativas productoras de café de Nicaragua, que son la COPAC, el café ecológico, y La Reforma, una presidida por mujeres, colectivo de mujeres que dirigen la cooperativa, un proyecto feminista donde los haya, que es la productora del café convencional. No, se me quedan cosas por decir, pero yo creo que esto da una pincelada de que por qué creo que hoy Hispanica es merecedora de estar aquí. Es un honor y un orgullo poder presentar el proyecto, pero merece la pena que lo conozcáis un poco más y que bueno, pues que lo apoyéis en la medida de lo posible. No quiero extenderme más porque ya estaremos un poco cansadas, ya estamos casi 2 horas y media largas, ¿no? Así que muchísimas gracias y si queréis preguntar algo, pues adelante y estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juanjo, a Lourdes y a todas las personas que habéis intervenido en este rato. Ya lo advertíamos al principio, ¿no?, que iban a ser unas pocas pinceladas de todo lo que nos podemos extender. Y yo, haciendo un pequeño resumen, así con 2 palabras de lo que me parece que habéis transmitido todos y todas, es el tema que esto está en nuestras manos. Eso es primordial, ¿no? El plantearnos o visionar todo nuestra interactuación con otras entidades, con otros proveedores, ¿no? Pues primero parándonos un poco, no es que esto es lo que veo en publicidad, me acerco a esta tienda que es la que siempre he tenido, ¿no? Vamos a pararnos un poquito. Igual es ideal esa tienda, ¿no? Pero que también es momento de diversificar a otras, ¿no? El poder buscar en otros lugares, el saber que también hay otras alternativas. Y sobre todo
que la transformación empieza por eso que decíamos igual al principio, por nuestro entorno, que todos sumamos, que no es una pelea de una persona individual, ¿no? Que es lo que decíamos, sino esto tiene que ser del colectivo, ¿no? En este caso. No sé si las personas que estamos presentes tenemos alguna preguntilla que queramos lanzar. Tenemos 5 o 6 minutillos para compartir, para que no se nos alargue mucho. Sí que había alguna por ahí en el chat que nos lanzaba el propio Gonzalo y que me podía parecer interesante, que salió casi al principio, ¿no? A la hora de optar a subvenciones o ayudas públicas o privadas, todo el tema del triple balance, entiendo que ahora actualmente no esté muy valorado, pero igual en un futuro o hacia un futuro sí que lo esté. No sé si igual Pablo igual lo sabe más o alguna de las entidades, si a vosotros os requieren, ¿no? Igual cuando os presentáis también a algún concurso, alguna licitación pública o igual de algunas entidades, cuando nos piden unos mínimos, empiezan a salir estos criterios, ¿no? De los que hemos estado hablando hoy. Aquí ya podéis hablar si conocéis o tenéis conocimiento. Sí, esto como todo va por barrios. Quiero decir que dependiendo donde uno vaya puede encontrar una postura más receptiva o menos a este tipo de aproximación a la actividad, o sea, a la gestión. Como tal, todavía fuera de lo que es la actividad económica, o sea, fuera de lo que es una empresa que se dedica a vender productos y servicios, no tengo noticia que se valore como un elemento que otorgue puntos para conseguir una subvención pública. Pero sí es verdad que todo lo que es el trabajo en red sí que está bien valorado en la mayoría de los donantes. Entonces, eso siempre es un valor. Entonces, es una manera de animar a las organizaciones que lo mencionen, que dejen ver que se está trabajando en red y que se está trabajando con una cadena de valor justa y que eso implica una multiplicación del impacto para la consecución de los objetivos del propio proyecto y que eso a la larga seguramente modifique las actitudes de las entidades que ofrecen subvenciones e empiecen a considerar este tipo de iniciativas, que ojalá sea pronto, pero como va por barrio. Por ahí arriba creo que estáis un poco más adelantados. Ahí simplemente apuntar a Pablo y confirmar que en muchas convocatorias del País Vasco sí que hay preguntas concretas en los formularios que te dicen si tiene vinculación a finanzas, a banca ética y en concreto que especifiques. Así que ya os confirmo que sí, que hay convocatorias que premian, ¿no?, esa vinculación en general a redes, como dice Pablo, siempre hay una pregunta en los formularios que te dice a qué redes perteneces. Y de comercio justo también y de economía solidaria. Pero en concreto a banca ética, en el País Vasco están un poquito más avanzados y son más exigentes. ¿Cómo somos la gente del norte, eh? Bueno, no sé si quedaba alguna cosilla, alguna idea, igual que remarcar. Estoy revisando tampoco alguna pregunta más. Agradecer por ahí la gente que se ha ido saliendo también, comentaban. Y que es un tema muy amplio, yo creo, y cuando empiezas a rascar por un sitio, como se suele decir, al final la amplitud es tremenda, ¿no? Pues, de nuevo, agradeceros todo este ratillo, vuestra dedicación a la gente que ha estado tanto en las ponencias como los que hemos estado pues también escuchando, ¿no? Y intentando, pues eso, empezar esa pequeña transformación, que entiendo que no es fácil para nadie y sobre todo los que o las que habéis estado desde un principio, ¿no?, en este tipo de entidades, os habéis tenido que abrir mucho el camino, ¿no?, esa lucha. Oye, es que yo he decidido optar por esto, ¿por qué no me lo tienes en
en cuenta, ¿no? Por ejemplo, comentaba Juanjo, ¿no? Sobre todo el tema de pagar algo justo, ¿no? Algo solidario. Dice, pero ¿por qué estás pagando más de lo que debes, ¿no? Seguramente que te hayan hecho más de una vez esa pregunta, ¿no? Os hayan hecho esas preguntas que son difíciles de dar respuesta cuando alguien no quiere entenderlo. Pero bueno, que yo creo que somos cada vez más conscientes de que todo cuesta, ¿no? Y que todo tiene que ponerse en valor, todo lo que añadimos. Pues muchísimas gracias desde redes. No sé si querías comentar algo, Juanjo, igual te he cortado. No, pero era muy brevemente porque de cara a los productores, si Hispanica, un proyecto como el nuestro, está vivo, no es solo porque acá lo intentemos hacer muy bien, que todo el mundo lo intenta, sino porque allá la contraparte está implicada 100% con el proyecto. Sin esa implicación y sin esa respuesta que reciba, una respuesta coherente, una respuesta firme de solidaridad y de apoyo real, no es posible el proyecto. El proyecto tiene varias patas. Si una de las patas no funciona, entonces, bueno, solamente era eso. Hay tantos matices que no quiero protagonizar más la cosa. Vale. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todas y a todos, también a mis compañeras del grupo de proyectos, que algunas están por aquí. Hemos tenido que también disculpar a varios compañeros y compañeras que no han podido estar hoy porque tenían otros compromisos. Y nada, para seguir viéndonos en un futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Adiós, gracias a Adiós. todos. A ti también, Iván. Nada. Eso, gracias a ti, Iván.